Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo de todos vosotros, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a dejar ahí por causa del tiempo. Y hermanos, quería volver acá a la porción y quisiera recordarles, hermanos, varios propósitos de la carta. Estamos considerando y observando acá que el apóstol, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, él, en medio de la dificultad que estaba pasando, recuerden que estaba preso, escribe del gozo. Vimos en el capítulo 1, versículo 4, el gozo en la oración. Vimos en el 1:18 que se gozaba en la predicación del Evangelio. Vimos en el 1:25 que se gozaba de la fe. Y en el capítulo 2, donde acabamos de leer, él dice: completad mi gozo, o sea, el gozo completo. Pero cuando Pablo introduce el gozo completo, está teniendo en mente un tema principal que también está acá, y es la comunión. ¿Por qué Pablo le dice a ellos en el capítulo 2, en los primeros versículos: venga, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si han recibido todas estas cosas de Dios, hombre, complétenme el gozo? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en los Filipos? Los filipenses tenían discordias, había enemistades, había murmuración, había pleito. Y quiero resaltar esto, que es muy común en la vida de inconverso. En la vida de inconversos todos los días vemos peleas en la calle porque el carro lo cerró, porque el otro le pitó, en fin. La gente se agarra y son capaces de matarse. Uno entiende que ese es el común denominador de las personas que no conocen al Señor. Pero Pablo les está diciendo, pero venga, si es que ustedes tienen todo el gozo, toda la consolación, toda la comunión, todo el consuelo y el afecto entrañable y toda la misericordia, complétenme el gozo. Complétenme el gozo de verlos a ustedes completamente unidos. Hermanos, la comunión es lo que Dios anhela en cada persona, con Él en primer lugar, entre los hermanos y en general. Común unión, las cosas en común. Cuando hablamos de las cosas en común, es que yo no estoy pensando más que los demás. Es que no tengo a los demás como inferiores. Es que tengo a los demás como superiores a mí mismo. Cuando yo tengo las cosas en común, hermano, no estoy mirando por lo mío nada más. Cuando tengo las cosas en común con los otros, estoy mirando por el bien de los hermanos. Cuando nosotros decimos, en esta iglesia, que los hermanos estamos en comunión, ¿qué estamos queriendo decir? Que tenemos el mismo sentir, que tenemos el mismo amor,
que tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo en el corazón. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, como el hermano lo acaba de explicar, el evangelio nos llevó a pasar de una religión a una convicción. Y cuando nosotros nos convencimos de eso, pasamos de vivir una vida en pleito, en enemistad, en discordia. En primer lugar, la discordia ¿con quién es? Para reforzar el mensaje del evangelio, la discordia que usted tiene, si no ha creído, ¿la tiene con quién? Con Dios. Porque el pecado lo que hace es que nos vuelve enemigos de Dios. Nosotros somos amigos del mundo cuando estamos sin Dios, pero somos enemigos de Dios. Pero cuando le creemos al Señor, nos volvemos enemigos del mundo, porque el mundo nos rechaza, no acepta lo que hemos creído. Eso no significa que nosotros seamos enemigos del mundo. Tenemos que amarles, tenemos que estimarles y tenemos que esforzarnos para que ellos también se reconcilien con Dios. Pero ahora nosotros estamos reconciliados y hemos comenzado una comunión, primeramente ¿con quién? Con Dios. Ahora, cuando nosotros queremos vivir en comunión con los creyentes, lo primero que tenemos que gozar es de la plena comunión con Dios. Cuando hablamos nuevamente, repito, de la comunión entre los creyentes, de esta iglesia congregada que está en comunión, ¿de qué estamos hablando? De un grupo de creyentes que está gozando de una íntima y completa comunión ¿con quién? Con Dios. Es decir, que si usted no está en una íntima comunión con Dios, pues tampoco podríamos tener comunión nosotros. ¿Por qué? Es falso que diga, no, venga, yo tengo comunión con usted, pero estoy mal con Dios. O es falso que usted diga, yo tengo una verdadera comunión con Dios, pero no me la llevo aquí con Esteban, es que Esteban me cae mal. Es falso. La comunión primeramente es con el Padre y también lo es entre nosotros. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo acá? Había pleito, había contienda. No estaban dispuestos a reconocer a los demás como superiores a ellos mismos. No estaban dispuestos a ver por el bien de los otros, sino cada uno estaba preocupado por su bien. ¿Cómo me siento yo? ¿Y no les ha pasado que estamos congregados y empezamos a querer ver cómo nos sentimos nosotros? Me siento bien donde me siento bien como canto, como cantan, no me siento bien como el hermano me habla, es que no me siento bien, es que no me parece, y estamos pensando ¿en quién? En nosotros. ¿Qué significa eso? Que no hemos renunciado al yo, que seguimos siendo los mismos carnales que el Señor quiere convertir y transformar. Pero Pablo dijo, crucificado con Cristo estoy, ya no vivo yo. El principio de la comunión parte de que ya no vivo yo, de que ahora Cristo vive en mí y lo que vivo ya no lo vivo para mí, ya no me agrado, ya no busco agradarme, ya no busco ocuparme de mis glorias o de mis afectos. Yo me ocupo de los hermanos, yo me ocupo de ellos y el Señor se ocupa de mí. Si estoy preocupado, ¿qué va a pasar conmigo? Tranquilo, el Señor se va a ocupar de mis necesidades. Con relación a las cosas materiales, el Señor le dice a los discípulos, no se preocupen qué van a comer, a beber, a vestir. Y da un principio fundamental que lo podemos aplicar a lo que estamos hablando. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahora, si la comunión íntima nuestra es con el Señor, hermanos, Él va a ser toda nuestra satisfacción. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, el deleite pleno del creyente lo encontramos en Él y por ende, si yo tengo una plena complacencia en Él, estoy satisfecho en Él. Hermanos, ¿qué me preocupa a mí? Desligarme de lo mío, despreocuparme como yo me sienta, con el ánimo, con el interés decidido de que los hermanos, de que los inconversos estén bien. Digo los inconversos porque cuando yo estoy bien, voy a hacer luz para que ellos también alcancen la salvación. Pero por el contrario, si somos como estaba ocurriendo en los hermanos de Filipos, que entre ellos mismos no se entendían, pleito, división, contienda, no tenían el mismo sentir, pues el evangelio va a tener estorbo, porque la gente se da cuenta cuando yo estoy mal con Esteban. El inconverso sabe cuando yo no lo saludé, porque el inconverso vive pendiente de eso. El inconverso, el que no ha creído, vive pendiente si lo saludan, si no lo saludan, si lo miran, si no lo miran. ¿A usted también? ¿Usted también se preocupa de eso? No, hermano, eso éramos nosotros. Basta el tiempo ya, el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada ¿a quién? A los gentiles. Entonces Pablo les coloca el ejemplo perfecto.
Estas contiendas, estas murmuraciones nos llevan a considerar varios ejemplos. Primero, Pablo se coloca como ejemplo. Él, en el capítulo 1, versículo 1, con Timoteo se presenta como siervo de Dios y presenta sus luchas, su cárcel, su sufrimiento, casi hasta la muerte. No sabía si lo iban a liberar o lo iban a matar. Él no sabía. En el capítulo 1 recuerdan que él no sabía si, él dice, de pronto, sé que por la oración de ustedes puede que obtenga la libertad, pero puede que me toque la muerte, no sé qué ocurra y tampoco sé qué escoger, porque si me tocara la muerte, pues sería muchísimo mejor, porque estaría con el Señor, pero si me toca vivir, pues sé que es necesario por causa de la obra. Y vemos el sufrimiento del apóstol. Pero en el capítulo 2 vemos el ejemplo del Señor. Haya pues en vosotros, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimaba el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No se estimó, no se agradó, no buscó su beneficio, sino que buscó el beneficio de nosotros y se entregó obediente hasta la muerte, y consideramos ahí el siervo perfecto. Ahora, Pablo se debía al Señor y Pablo sirvió al Señor voluntariamente hasta la muerte también, pero se debía al Señor. Pero el Señor Jesucristo no se debía a nosotros. Él no tenía ninguna deuda. Él hizo voluntariamente lo que hizo para agradar al Padre y para salvarnos a nosotros. Entonces dice, haya el mismo sentir. Hermanos, lo que el Señor quiere es transformar nuestros sentidos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida espiritual. Que nosotros podamos cambiar de tal manera, que todo aquello que nos afecta, podamos filtrarlo, por así decirlo, podamos pasarlo por la vida de Cristo. Si a Él le tocó sufrir, si a Él le tocó humillarse, si a Él le tocó despojarse, habrá algo que nosotros como creyente nos cueste hacer. O sea, estoy pensando, si Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida, si Él estuvo dispuesto a entregarla despojándose, piensen en esto, Él era Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no rendirnos, para no humillarnos? ¿Qué estamos viviendo? Por ejemplo, estamos viviendo, no sé, algún rechazo. Estamos viviendo de pronto un desprecio, un desplante. Estamos viviendo de pronto una traición. El Señor Jesucristo no le importó que fuera traicionado, vituperado, fue negado. Aquellos que le acompañaban le abandonaron. Y Él lo sabía, claro, Él lo sabía. Pero les pregunto, ¿acaso algo de eso lo detuvo a Él para que Él pudiera completar la obra? Entonces, si Él estuvo dispuesto a renunciar, a entregar todo, el apóstol dice, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora, una cosa importante, cuando nosotros no queremos rendir la voluntad, cuando no queremos el bien del otro, es porque queremos nuestra gloria, queremos nuestro reconocimiento, queremos que a nosotros nos vaya bien. Pero resulta que la fórmula es invertida. Para que nos vaya bien, primero hay que humillarse. Miren la segunda parte de capítulo 2, versículo 9. Después de haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Él, el nombre en el que se debe doblar toda rodilla. ¿Qué consideramos acá? Que aquello que no queremos hacer porque no queremos que nos humillen, ¿qué tal? No, yo qué tal que humillarme así, es que yo también tengo mis derechos. Entonces no queremos ceder porque estamos pensando en nosotros
Se nos olvida que la fórmula es invertida para poder ser exaltado, para poder recibir el reconocimiento. Aún el Señor le dijo a los discípulos, si alguno quiere ser el primero, el mayor, tiene que ser el siervo de todos. Y es el ejemplo del Señor Jesucristo acá. El apóstol Pablo escribe de las profecías que hablaron primero de los sufrimientos de él y de las glorias que vendrían tras él. Y vemos a Pablo también en segunda de Timoteo, y él dice que si sufrimos con él, si morimos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Hermanos, primero es necesario que haya humillación para que haya exaltación. El apóstol Pedro escribe en la carta, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Por eso nuestro corazón debe ser rendido. ¿Qué esperamos recibir? Mejor dicho, pregunto, ¿qué ganamos cuando nos volvemos antipáticos? ¿Qué ganamos cuando andamos con celos, contiendas, envidia, poniéndonos por delante? Bueno, usted sintió como una satisfacción, un airecito de que puso su orgullo por delante y se empavonó y ya. Pero no recibió nada. No recibió nada. Porque la gloria viene desde el Señor. La alabanza que nosotros buscamos, como le dice Pablo a los judíos en Romanos, él les dice, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino que viene ¿de quién? De Dios. Hermanos, nosotros no podemos vivir para la aprobación de los hombres. Nosotros vivimos es para la aprobación de Dios. Que Dios apruebe nuestros hechos. Eso no significa que yo no voy a tener en cuenta a mis hermanos, sus consejos, lo que me digan, y no puedo decir, a mí no me importa lo que me diga Javier, yo vivo es para la aprobación de Dios. No, lógicamente que en la comunión en la que vivimos, pues nosotros dependemos también unos de los otros, y por eso nos enseñamos, nos exhortamos y nos edificamos los unos a los otros, lógicamente en el amor del Señor, en la enseñanza del Señor, en la doctrina del Señor, en la palabra del Señor. Y estoy hablando que si todos estamos en comunión, pues todos estamos buscando la aprobación del Señor. Nadie está buscando la aprobación de los hombres. En cuanto a lo que hacemos en la vida diaria, en la vida secular, en los trabajos, ¿lo hacemos para el Señor o lo hacemos para los hombres? Y entonces, ¿cuánto nos cuesta cuando un jefe nos exige? ¿Y cuánto nos cuesta cuando tenemos que cumplir las normas? Cuando alguien está sobre nosotros nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos buscando agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, pero si tenemos que soportarlo, lo debemos soportar, porque la alabanza, la gloria, el reconocimiento, la exaltación viene ¿de quién? De Dios y no de los hombres. Ahora, si alguien nos elogia por algo que hicimos acá, pues ya recibimos la gloria, ya. Pero qué bueno que así nadie nos elogie acá. Ojalá nadie ni vea lo bueno que hacemos. El Señor sí lo ve y Él sí lo va a recompensar. El Señor Jesucristo lo sufrió en silencio, su boca callada, como un cordero obediente fue al matadero. Ahí delante de los trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Pero el Padre lo exaltó y lo puso sobre todas las cosas. Ahora miremos la exhortación del apóstol, capítulo 2. Y dice el versículo 12, por tanto, otra vez, por tanto, o sea, puesto que Cristo tomó tan gran decisión de tener este sentir de humillarse y Dios lo ha exaltado y Él merece todo el reconocimiento, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo así? Para los que están acá, que nos visitan o que no han creído o que apenas están nuevos en el Evangelio, no es que la salvación se pierda. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, lo que recibe es vida eterna y nadie se la va a quitar. Aquí está hablando el apóstol de no descuidar la salvación y de ocuparnos en ella. ¿Por qué? Porque somos salvos. Podríamos preguntar como el autor de un himno, ¿para qué pecar si soy salvo?
¿Para qué enemistarme o estar en pleito o envidia si es que ya soy diferente? Es que lo que vivo ahora como creyente no lo vivo para ser salvo. Aquí ninguno está tratando de ganar la salvación. Los que han creído ya la tienen. Y nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque al Señor le costó muchísimo. Hoy, si al Señor le costó tanto, ¿por qué yo no soy capaz de dar algo para Él? Qué bueno sería que si a Él le costó, yo también pueda decir, a mí me cuesta también. Porque es que Él pagó un alto precio por mí. Hermano, que no nos ocurra lo que le decimos muchas veces a nuestros hijos. Le decimos a los jóvenes, los profesores se lo dicen a los estudiantes. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Han escuchado ese dicho? Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, como a mí no me costó nada, entonces pues yo descuido lo que tengo. La salvación no se debe descuidar. Debemos ocuparnos en ella con temor y temblor. Porque el Señor hizo algo tan grande, tan potentoso, que nos salvó arrastrándonos, sacándonos con fuerza de ese lugar corrupto, de ese lugar en el cual nosotros estábamos. Entonces el apóstol dice, primero, obediencia. Segundo, dice ocupación. Tercero, con temor y temblor. Y dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pareciera que el versículo está como fuera de contexto ahí, ¿no? No. Es que cuando hablamos de temor y temblor, estamos hablando de ¿qué? De la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, cuando Pablo está insinuando ahí o colocándonos ahí la palabra temor y temblor, está indicándonos que nuestra vida está rendida con temor y temblor a la presencia ¿de quién? De Dios. Entonces la presencia de Dios en nosotros va a hacer que nuestra vida sea una vida que ande temerosa. Si el pecado no nos conmueve, si fácilmente cedemos a la tentación, si fácilmente nos dejamos desviar de, no sé, de cualquier doctrina, de cualquier cosa, tengo que decir que es que no hay temor de Dios en nosotros. Y voy a decir una expresión que de pronto suena feo. Somos brutos. Somos brutos porque el temor de Dios tiene un principio. ¿Cuál es? Es la sabiduría. Recuerde lo que dice el proverbio con relación al temor y a la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Dios. Es decir, ¿será que somos tan osados, tan atrevidos, tan ignorantes, tan brutos, tan necios de no reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, ignorarlo, desconocerlo y de esa manera ceder a las pretensiones de nuestra carne, a los deseos de la carne, a los caprichos y de ahí para adelante todos los frutos de la carne? Entre esos, los pleitos, las envidias, las contiendas que tanto nos dañan. Por eso dice, Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no lo produce, es porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. Es porque la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Es con los que le temen. Versículo 14, haced todos sin murmuraciones y contiendas, ¿para qué? Para que seáis hijos de Dios sin mancha, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuánto nos afectan las murmuraciones y las contiendas? Ponen a dudar si es que realmente somos hijos de Dios o no. Cuando no hay murmuraciones, cuando no hay pleitos, cuando no hay contienda, demostramos verdaderamente que somos hijos de Dios, irreprensibles, que nadie tenga nada que decir de nosotros, sin mancha, apartado del pecado, que no participamos en pecados ajenos, que si hay pecado en nuestra vida estamos dispuestos a confesarlo y apartarlo, que estamos mirando todo nuestro alrededor para que no haya nada de pecado que nos vaya a contaminar, en medio de una generación que maligna y perversa en la cual Dios nos ha hecho resplandecer. Hermanos, somos luz. Nosotros, pensando en la relación con los inconversos, a veces entramos en unas peleas tan tontas con los inconversos. Un taxista nos atraviesa
y le armamos pelea a un pobre señor que es inconverso. Inconverso, no tiene luz. Nosotros tenemos luz. Nosotros hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio de Cristo. Y en medio de esa generación maligna y perversa nosotros resplandecemos. La gente cuando nos ve debería tener respeto. Oiga, discúlpeme, no, qué pena con usted. Y es interesante, uno está en la empresa, no sé si les ha pasado, y están en sus conversaciones tan groseras y diciendo chistes, todo esto que ustedes saben, y de repente entra uno y que dice, ay, perdón, cuando se les sale la palabra delante de uno, se sienten mal porque reconocen que uno es diferente. Eso no significa que yo sea apático, que yo no sea cariñoso, amigable, saludable, respetuoso, pero qué bueno que no nos identifiquen como personas vulgares, como personas malas, como personas engañosas, tramposos, como malos empleados. Qué bueno que podamos resplandecer como luminares en el mundo. Pero aquí está la clave, versículo 16, asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra, que la palabra sea la que nos cambie, nos transforme. Y Pablo dice, porque yo anhelo que en el día de Cristo, pueda haber el fruto de que no trabajé en vano, de que no he hecho mi trabajo en vano. Y hermanos, recuerde que nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Pablo se va a alegrar cuando ve a los filipenses allá en el tribunal de Cristo recibiendo sus coronas, recibiendo sus galardones, sino que el Señor Jesucristo se va a gozar de todos nosotros que rendimos nuestra vida, que dejamos el pecado y que consagramos nuestros pensamientos y toda nuestra vida entera a Él. Y Pablo decía, aunque yo sea derramado como un sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A Pablo dice, no me importa. Si yo tengo que ser sacrificado como una libación, la libación tenía que ver con aquellas ofrendas que derramaban en el altar. No importa si yo tengo que ser derramado allí. Lo importante es que ustedes, cuando aparezcan delante de Dios, aparezcan como irreprensibles, sin mancha. Que Dios se gloríe de que el trabajo no se hizo en vano. Y hermanos, ¿quién no quisiera? Mire, usted emprende, usted pone un puesto de arepas aquí en la esquina. ¿Y qué es lo que usted anhela? Que le vaya bien, que venda, que tenga muchos clientes y que de aquí abrió otra sede allá abajo y luego otra por allá. ¿No es el anhelo de cualquiera? El Señor ha comenzado en nosotros una buena obra. ¿Y qué anhela Él? Que dé fruto, que se perfeccione, que si usted hoy dice que creyó, que se vea el fruto, que tenga el deseo de hacerse bautizar, que tenga el deseo de entrar a la comunión de la asamblea, que tenga el deseo de estudiar la escritura, de aprender, de trabajar con los niños, con los jóvenes, con las personas que están perdidas alrededor. El Señor anhela que el trabajo no sea en vano, que lo que otros han hecho por usted se refleje en el resultado de unas vidas consagradas con un mismo sentir, agradando al Señor en todo. Eso es lo que el Señor quiere. La comunión no solamente es venir los domingos a partir el pan. Y quiero terminar con esto, hermanos. Estamos equivocados cuando pensamos que la comunión es venir los domingos a partir el pan. No. El domingo, cuando venimos a partir el pan, es una muestra visible de la comunión primero que hay entre todos los creyentes con el Señor y la comunión que el Señor ha logrado con los hermanos. Es un vínculo perfecto de armonía. Pero la comunión se vive diariamente en lo que usted es, en lo que usted hace, en su trabajo, en su familia, cómo trata a su esposo, a su esposa, cómo trata a sus vecinos. Ahí se ve la comunión. ¿Por qué? Porque usted está demostrando cuánto es que usted tiene comunión con Dios. Cuando nadie lo ve, aquí la mayoría llevaba más de 15 días sin verlo, pero durante estos 15 días el Señor sí los ha visto. El Señor sí sabe cómo se han comportado. El Señor sí sabe cómo me he comportado, cómo he tratado, cómo he sido de empleado, cómo he sido con mi esposa, cómo ha sido el trato, cómo es mi trato a las autoridades. El Señor sí lo sabe. ¿Por qué? Porque la comunión primeramente es ¿con quién? Con Él. Si no hay comunión con Él, difícilmente habrá comunión con los hermanos.
Es muy importante para que lo sepamos. Vamos a orar. Padre, hemos pasado un tiempo gozándonos al recordar al Señor Jesucristo y pensábamos en el Verbo de Dios, la expresión de Dios manifestada a los hombres. Él se ha dado a conocer y pensábamos, Padre, que aquel Verbo se hizo carne, se hizo como un siervo obediente, se humilló y tú le has exaltado y le has puesto muy en alto. Padre, estamos en tu presencia reconociendo nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestra forma de ser, y queremos rogar que tu palabra nos transforme, nos reprenda, nos exhorta para vivir vidas gratas delante de ti. Estamos pensando y salimos a una nueva semana y queremos marcar la diferencia en un mundo tan indiferente, Padre. Queremos mostrar tu amor a las personas que nos rodean y clamamos tu ayuda, que nos dé fuerzas para la obra que nos has puesto aquí en Villavicencio. Tú conoces la necesidad que hay. Bendice cada hogar, cada matrimonio aquí, los que tienen problemas, los que tienen dificultades, los que tienen problemas económicos, que no tienen trabajo o problemas de enfermedades. Ayúdales, socórreles a los que no han venido hoy, a los que están apartados, a los que están fuera de la comunión. Ten misericordia. Oramos por los jóvenes, por aquellos que han profesado fe. Oramos por los niños para que puedan alcanzar la salvación, por los niños que vienen acá del barrio. Pedimos por sus papás, por los niños y jóvenes que van a Porfía. Pedimos que abras puerta para la predicación allá con los papás también. Cuánto queremos compartirle por el trabajo que el hermano Jairo hace con estos hombres ahí en Primavera. Ayúdale, ayuda a esas personas para que entiendan y sean salvos. Y clamamos tu dirección para todos los propósitos que hay por delante. Ayúdanos en nuestros trabajos, en las empresas que manejan sus hermanos, en las decisiones que tenemos que tomar durante esta semana. Guarda la obra en Colombia, ayuda a los obreros, los maestros. Levanta obreros, evangelistas, pastores. Clamamos a ti por esta ciudad tan grande donde podrían haber tantas iglesias en cada barrio si fuera posible. Pero Padre, la obra es tuya, que a partir de nosotros podamos hacer las cosas bien hechas, pero te dignes, Padre, en proveer obreros para tu mies. Estamos, Padre, pendientes de la venida del Señor Jesucristo y mientras Él viene, como dijo Pablo, podamos ocuparnos con temor y temblor de la salvación que nos has dado. Te damos gracias y así queremos salir bajo tu cuidado y dirección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.